Sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Porque ha pintado en tu suera la flor del lirio real. Porque te has puesto de cera, ay campanera, ¿por qué será? Mira que todo el que no sabe cuál es la llave de la verdad. Dicen que no eres buena y a la Azucena te pudieras comparar su compañera. Bueno, pero qué versión que tenemos musicalmente hablando, señoras y señores. La producción me ha asombrado realmente, ¿eh? Hemos comenzado, les voy a comentar algo. Primero, buen día para todos. Buen día para todos. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que fue, es y será el Sol de nuestra España, edición federal, y a través de esta casa, Radio del Pueblo, AM830, para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Por un lado, la inigualable Diana Navarro. Recordarán ustedes, estuvo acá en Buenos Aires, en el Teatro El Nacional. La tuvimos acá en directo desde España, una grande, una notable Diana Navarro. Recuerdo cuando estuvo en la Plaza Mayor de Salamanca, ante tanto público. Realmente, bueno, Diana Navarro ya la conocemos, una majestuosa mujer, inigualable realmente, pero en una versión muy particular. Este tema se ha estrenado esta semana. Esto hace apenas 48 horas, un poco más, esta semana, junto a Mestiza. Mestiza, les cuento, tiene que ver, es un dúo español de DJs, o de DJ, como le quieran decir, de productores, que son reconocidos por combinar lo que es la música electrónica con influencias flamencas y la música tradicional de España, realmente. Bueno, son dos chicas, las Mestizas, les cuento, que junto a Diana Navarro llevaron adelante esta versión tan particular de un tema conocido por todos, Campanera. ¿Quién no conoce el tema Campanera? Así que bueno, enhorabuena. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición del Sol de nuestra España. Gracias por estar con nosotros. Una edición más en esta jornada, este sábado 22 de noviembre del 2025, luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vive, con su programa Consentido junto a Carlos Salio. Abrazo grande, Manuel, que si Dios quiere, esta semana nos vamos a encontrar. Vamos a disfrutar de un buen café, un día de estos a la mañana. Ya está todo previsto, mi querido Manolo. Abrazo grande, Corral Vive. Bueno, damos continuidad nosotros en esta radio con historia que vive el presente, Radio del Pueblo, AM830. Bueno, estamos con un equipo completo, puesta en el aire en estudios centrales. Allí está Beto. Hola, Beto, muy buen día, buen sábado. Bienvenido al programa, muchacho, como siempre. Gracias por estar con nosotros, y gracias por aguantarnos también, claro que sí. Belén Dipsa en lo que es producción y en redes sociales también de nuestra propuesta de radio. Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva, y en el catering también, claro que sí. Mili Dipsa en la producción de nuestro programa y en ese soporte técnico, ese ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de Vive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. Aquí les habla en la dirección y conducción un servidor de todos ustedes, Oscar Di Trofio Bernardis. Bueno, amigos, hoy, jornada este sábado 22 de noviembre, el Santoral conmemora a Santa Cecilia.
Santa Cecilia de Roma, patrona de los músicos y los poetas. Se dice que el día de su matrimonio, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón, por lo que su devoción por la música y su espíritu sensible hacia el arte la convirtieron en un símbolo musical. El nombre Cecilia es de origen latino, significa la que no ve ojos, sino con el alma. Así que nuestro saludo también, claro que sí, para todas las Cecilias, también, y algún Cecilio. ¿Se acuerdan Cecilio Madanes? Que no recuerda aquellos que pintan canas. Y para todas las Cecilias, un beso enorme. Bueno, hoy les cuento, es el Día Internacional justamente de la música. Y la música es el arte de combinar los sonidos, los silencios de forma organizada para crear experiencias estéticas y emocionales. Y este día se celebra teniendo en cuenta la fecha de la muerte justamente de Santa Cecilia, que fue en el año 1594, donde el Papa Gregorio XIII la nombró patrona de la música y de los músicos. También en España, en nuestra madre patria, hoy es el día del gitano andaluz, el gitano andaluz, en conmemoración de la llegada de los primeros gitanos a Andalucía, en el que don Martín y don Tomás, líderes de la comunidad gitana allá por el año 1462, llegaron del pequeño Egipto al reino de Jaén, donde fueron recibidos por el condestable Lucas de Iranzo. Acá, en la República Argentina, es el Día de la Flor Nacional. El ceibo, claro que sí, porque desde 1942 se rinde homenaje al ceibo como símbolo de la belleza y fortaleza de nuestra tierra argentina. Hoy también acá en la Argentina es el Día del Psiquiatra y es el Día del Geógrafo. Así que nuestros saludos para tantos psiquiatras y a todos los geógrafos también, en conmemoración justamente al fallecimiento de Francisco Pascasio Moreno. Francisco P. Moreno, un destacado geógrafo, naturalista y explorador argentino que fue crucial en la exploración de la Patagonia y en la creación de los primeros parques nacionales del país. La avenida Francisco P. Moreno, la Francisco Moreno, la Perito P. Moreno, allí en la zona de Pompeya, también que cruza Pompeya con otros barrios de la capital federal. Bueno, tenemos de todo y para todos en el programa, pero antes, Mini Dipsa, buen día, buen sábado muchacha, bienvenida al programa. Muy buen sábado para todos, acá estamos, claro que sí, como todos los sábados, acompañándolos hasta las 13 horas, así que hoy, atención, tenemos un programón y también tenemos sorteos. Con ese ¿De qué se sorteos, trata? Por un lado, miren, les voy comentando, tenemos el sorteo de Pasión Española de las chicas de Andrea, Mercedes Gallo, Marita Tuero, junto a Españolísimas, al ballet. La verdad que es una propuesta tremenda con la Orquesta de Castañuelas también. Hoy se van 4 entradas, así que 4 entradas, 4 ganadores, aquellos que quieran participar minutos antes de las 13. Sí, antes de finalizar el programa estamos haciendo el sorteo, así que a participar, no perderse esta oportunidad, 27 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Colonial, en Avenida Paseo Colón 413 en Capital Federal, van a estar presentando, así que es esta semana, así que hoy sorteamos y esta semana ya van al teatro, muy, pero muy fácil para participar, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, Pasión Española, el espectáculo de Españolísimas. Hoy se van estas 4 entradas. Y atención, porque ya estamos lanzando este sorteo tan especial, ¿saben para qué? Para el Encuentro Internacional de Tunas. Sí, señoras y señores, porque viene la tuna de veteranos de La Coruña, vienen los troyanos de Compostela y nuestros amigos de la tuna lírica patagónica de los Abremiles, que los tuvimos la semana pasada, ¿recuerdan? Bueno, los Abremiles también van a estar acá en Buenos Aires junto a toda esta gente que viene desde afuera justamente para este Encuentro Internacional de Tunas. ¿Cuándo es? El próximo viernes 5 de diciembre, 5 de diciembre, atención, ya nos estamos cayendo del calendario, 5 de diciembre, así que a las 20 horas, como pasó el tiempo el año, a las 20 horas, 5 de diciembre, 20 horas, van a poder ir a este Encuentro Internacional de Tunas. Son 4 pares de entradas. Es decir que son 8 entradas en total, 4 pares, 4 ganadores, 2 para cada persona. Pueden ir acompañados, Así que a participar también. Hoy inauguramos este sorteo para el Encuentro Internacional de Tunas y sorteamos la semana que viene. Así que a participar, no perderse esta oportunidad para ir al Encuentro Internacional de Tunas, 5 de diciembre, 20 horas. Para participar,
11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100 y ya están participando. Perfecto, Mili, muchas gracias. Ya les vamos a recordar datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cómo está el tiempo para esta jornada y este fin de semana largo. Claro que sí. Bueno, amigos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Contenidos en el sol de nuestra España, edición federal. Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito en el transporte argentino, últimas novedades y flash de último momento, porque estamos en un fin de semana extra largo, claro que sí. Tony Cabot, también con todo el deporte español, como ya nos tiene acostumbrados. Belén Dipsa, como siempre, con las noticias sobre la realeza española, últimas informaciones de nuestros reyes y las actividades. Mili Dipsa, como siempre, con todas las noticias, eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina. Roberto La Rosa con todo el deporte nacional. Hoy hay una final de la Copa Sudamericana que juega Lanús. Bueno, ya nos vamos a comentar y aparte se viene Racing River para el lunes. Después les contamos. Bueno, en instantes nada más, lo que es el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, estaremos conversando con Pablo Villarruel, que él maneja la prensa del Centro Asturiano de Buenos Aires, y junto a Coral Adar, creadora de contenidos en Explore Asturias. Una muy buena propuesta, y quiero que presten atención. Vamos a estar y nos van a contar sobre la participación de ambos en el 4º Congreso Mundial de Asturianía, donde los centros asturianos de todo el planeta compartieron su historia, su cultura, su identidad. Y vamos a conocer un poco más de Explore Asturias, de qué se trata, que muestra la cultura, el turismo y la gastronomía asturiana. Además, las actividades de la institución, claro que sí. Segunda hora del programa. Presten mucha atención, porque lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, estaremos en una entrevista exclusiva con don Francisco Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca. Va a estar dialogando con nosotros sobre su visita acá, al territorio argentino, para unir lazos históricos, sociales, culturales, con los salmantinos en este país argentino y sus descendientes hispanos argentinos. Y además estaremos hablando con Néstor Seijas, presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, que nos va a invitar a los próximos conciertos de Luis Antonio Pedraza, este notable músico eximio. Mirá, hoy es el Día del Músico. ¿Qué más? Este cantante, músico zamorano, que va a estar visitando la Argentina con su folclore de Zamora, Salamanca y León. Así que, amigos, un programa más que recargado para disfrutarlo. Le voy a pedir a Mili Dipsa ya mismo, por favor, que reitere vías de comunicación del programa Central de Oyentes, redes sociales, para que participen de este gran concurso que estamos preparando en el día de hoy para todos ustedes. Vamos, Mili, por favor. Así es, vuelvo a repetir, recuerden, tenemos por un lado lo que es Pasión Española, el espectáculo de Españolísimas, que se sortea hoy, y por otro lado el Encuentro Internacional de Tunas, que se sortea el sábado que viene, pero ya pueden participar. Para ambos sorteos se tienen que comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, nos dejan nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento y ya están participando. Y además, como siempre, los invito a que se sumen a la multiplataforma digital de El Sol de Nuestra España. Recuerden que estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España, muy simple, El Sol de Nuestra España. Nos encuentran en todas las redes sociales y en el canal de YouTube. Recuerden que está la serie audiovisual Esne Más, donde entrevistamos a personalidades tanto de Argentina como de España, que son parte justamente de esta fusión hispano-argentina. Así que a prestar atención porque se vienen nuevos episodios. Perfecto, Mili. En un ratito actualizamos datos del tiempo en Buenos Aires. Ya vamos a ver cómo está el tiempo para este fin de semana. Han pasado ya 17 minutos de la hora 11 en la República Argentina, 17 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias. Ahora sí, primer invitado para el día de hoy. Llega el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos, Beto. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires.
Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Momento que llega de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un cariño enorme a Pilar y a toda la comisión directiva de la institución. Y vamos ahora con información también de actividades del asturiano. Comenzamos hablando de actividades del asturianos TIN 60, de este programa tan importante, martes de 9 a 12 horas en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, viernes de 14 a 17 horas, como lo llevan adelante en el campo Covadonga, Avenida Libertador 1081, Vicente López, destinado a mayores de 60 años, socios, no socios, descendientes. Actividades del asturiano TIN 60, estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar hay un mail, es el siguiente: asturianotin60 en números @gmail.com. Reitero, asturianotin60 en números @gmail.com, y un WhatsApp que es el 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96, esto que corresponde al asturiano TIN 60. Amigos, les voy a contar las actividades y espectáculos de lo que resta de este mes de noviembre en la institución. Hoy, a las 21 horas, tercer tiempo en el campo Covadonga. Hoy también a las 21 horas, Sala Alejandro Casona, Ópera Bis, España Querida, excelente propuesta teatral para no perdérsela. Hoy a las 21 horas. Luego, el viernes 28 a las 20 horas, la gala de gimnasia artística en Vicente López en el campo Covadonga. El sábado 29 a la hora 21 en la Sala Alejandro Casona, concierto del coro Gospel Joy. Para no perdérselo. Domingo 30 en la Sala Solís 485 hay una excelente consigna. Bandas sonoras mágicas, también para que lo destaquen. Himnos del rock de los 80 a las 20:30. Lo que tiene que ver con bandas sonoras tiene que ver con el Candlelight y los himnos del rock de los 80 también. Así que todo eso para disfrutarlo. Recuerden, domingo 30 de noviembre para cerrar este mes. Hablamos ya de algunos adelantos del mes de diciembre. Por ejemplo, en la Sala Alejandro Casona, en la calle Solís al 400, aquí en Capital, martes 2 de diciembre, el trío Patio a las 20:30 horas. El viernes 5, no se lo pierdan, a las 8 de la noche, Encuentro Internacional de Tunas. La tuna de veteranos de La Coruña, los troyanos de Compostela, también la tuna lírica patagónica Abre Miles, que estuvieron con nosotros, recordarán hace unos días atrás, esta tuna que es tradición española de serenatas, de capas, de cintas bordadas y que, y todos los oyentes conquistados con esta música. Y los Abremiles, que es reconocida como la única tuna lírica patagónica del país, de la República Argentina. También. Y aparte, ¿saben qué? Estamos haciendo un sorteo que vamos a comenzar hoy para que vayan a ver el espectáculo de los Abremiles con la tuna de veteranos de La Coruña y troyanos de Compostela. Esto va a ser el sorteo para que lo puedan disfrutar el próximo viernes 5 a las 8 de la noche. A prepararse y escuchar, prestar mucha atención. Domingo 7 de diciembre, Javier Gardelino, una excelente propuesta a la hora 21. Y el domingo 14, para no perdérselo, ya estamos con ese espíritu navideño, a las 19 horas, domingo 14, la Orquesta Sinfónica Pequeña Venecia interpretando un concierto de Navidad. Así que estas son algunas de las propuestas que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires también para compartir y disfrutar. Pero ahora vamos a compartir esta exquisita charla que tuvimos hace unos días atrás, pero que lo compartimos ahora con ustedes en el programa, en este caso. Por un lado,
con Pablo, un grande sin lugar a dudas Villarroel, prensa del Centro Asturiano de Buenos Aires, y por otro lado con Coral Hadar. Ella es norteamericana y que adoptó la ciudadanía asturiana, bien asturiana realmente. Bueno, lo vamos a escuchar ahora en audio de radio, pero también lo pueden ver en nuestro canal de ESNE+, a través de YouTube, y disfrutemos esta exquisita charla con Pablo y Coral. Lo hacemos de esta manera. Hola, Pablo. Hola, Oscar, buenos días, ¿cómo estás? La verdad, un gusto estar compartiendo con ustedes este nuevo ciclo. Bueno, excelente, pero Pablo no está solo, les contamos, está acompañado en este caso con una dama, ella es Coral Hadar. Les cuento que Coral es de Norteamérica, es norteamericana, pero ¿saben qué? Estoy sorprendido. Adoptó a Asturias, norteamericana, adoptó a Asturias como segundo hogar. Es creadora de contenidos sobre turismo, gastronomía de Asturias. Coral, bienvenida a la República Argentina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Oscar. Muy bien. Aquí en Buenos Aires, genial. Pablo, contanos un poquito sobre este cuarto Congreso Mundial de Asturianía que se llevó a cabo en Villaviciosa del 7 al 9 de noviembre último, como representando a centros asturianos del mundo. Contanos un poquito los temas que se trataron, objetivos, contanos un poco y qué instituciones también participaron. Danos un pantallazo general, por favor. Bueno, el pantallo general es que en 3 días más de 40 centros asturianos de todo el mundo nos reunimos con 2 representantes por cada centro, Sí. representantes de Argentina, de Chile, de México, de Cuba, de Estados Unidos, de España, de Suiza, bueno, y de otros lugares donde también hay centros asturianos. Y el objetivo de este congreso, que hacía algo importante, más de 20 años que no se realizaba este Congreso Internacional de Asturianía, donde se trabajaron muchos temas, tuvimos mesas de trabajo, tuvimos exposiciones. Sí. Coral, una de ellas, fue quien expuso toda la labor que hace ella a través de todo lo que es el contenido digital, como ella muestra Asturias, y se centró el Congreso en poder escuchar las distintas voces de cada centro asturiano repartido por el mundo, las experiencias y cómo hacen ellos para seguir transmitiendo la cultura asturiana de distintas partes del mundo. Y también tuvimos algunos ejes de trabajo donde a través de mesas redondas se trabajaron temas como la juventud y el recambio generacional, las nuevas tecnologías y la función de los centros asturianos y su continuidad. Así que bueno, esos fueron los temas que estuvimos trabajando arduamente durante el 7, 8 y 9 de noviembre en Villaviciosa, por supuesto auspiciado por el Principado de Asturias, que fue quien invitó a cada centro asturiano a participar. Bien, correcto, excelente entonces. Obviamente, funcionarios del Principado de Asturias, entre ellos el presidente Adrián Barbón, estuvo presente, es así, ¿no es cierto, Pablo? Estuvo el presidente Adrián Barbón, también estuvo la vicepresidenta Aliamedo y también Olaya Romano, ya muy conocida en nuestra casa, que siempre es muy bienvenida, participando, y fue quienes estuvieron a cargo de toda la organización del increíble evento que participamos. Perfecto, excelente. ¿Y recordás que otras instituciones también, en este caso de la República Argentina, han participado, Pablo? Sí, de Argentina participaron también el Centro Asturiano de Mar del Plata, el de Lanús, el de Tucumán, el de Comodoro Rivadavia. Sí. También estuvo el Centro Cangas de Narcea. Bien. La verdad, los chicos del Centro Asturiano de Santa Fe también. La verdad, un encuentro donde muchos centros asturianos, como sabemos, hay mucha colectividad asturiana en la Argentina y por supuesto muchos centros asturianos también. Perfecto, excelente. Bueno, Coral, vamos a conversar un poquito aquí en ESNE+, en el Sol de Nuestra España, edición federal. Hablando de participaciones, Coral, contanos un poquito, porque tú fuiste parte de un panel sobre tu trabajo en redes. ¿Cómo nació Explore Asturias y de qué se trata? Bueno, yo llegué a Asturias de visita y fue un poco amor a primera vista. Entonces, un poco de tiempo pensándolo, decidí al final mudarme a Asturias.
y me encantó vivir ahí porque como me encanta viajar, por eso estoy aquí en Argentina. Me gusta Asturias porque siempre pude viajar, conocer sitios nuevos, probar restaurantes nuevos y me gustó mucho pues hablar de estos sitios con mis amigos, recomendar los sitios y al final pensé pues si a mis amigos les gustan mis recomendaciones, ¿por qué no comparto estos sitios que me encantan con el resto de los asturianos o del mundo? Y empecé a subir vídeos y poco a poco pues creció un poco mi comunidad y así nació Explora Asturias. Claro. Bueno, tú eres de origen norteamericana. ¿De qué parte de Norteamérica? ¿De qué lugar? Atlanta. Atlanta. Bien, bien. ¿Y has adoptado Asturias como tu segundo país? O sea, te ha seducido de alguna manera Asturias, ¿no es cierto? Para quedarte, creo que viviendo, es así, ¿no es cierto? Sí, bueno, más que todo los asturianos me adoptaron a mí, yo diría así. Bueno, muy bien, muy bien. Como dice, mira, como dice una frase tan popular, y tú, Pablo, la conoces también, Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. ¿Quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones? ¿O no es así, Pablo? Exactamente. No, pero vos sabés que aparte es muy lindo, a ella la conocimos, por supuesto, Sí. personalmente en el Congreso, pero nosotros veníamos trabajando ya hace más de 1 año y medio en una edición cultural, en un espacio cultural que tenemos a través de nuestras redes, @Centro Asturiano de Buenos Aires, donde Sí. todos los domingos compartimos información sobre turismo, sobre Bien. tradiciones, sobre comidas asturianas, Muy bien. y bueno, justamente Coral es quien muchas veces nos facilita su contenido, porque ella es quien se dedica realmente Claro. a generar contenidos de calidad y con mucho amor, y por eso a nosotros nos contagió mucho de su trabajo y por eso lo podemos compartir también en nuestras redes para que las personas desde su casa, a través de una red social, puedan conocer Asturias, quienes no tienen la posibilidad de viajar a España, que también puedan conocer todos los encantos, todos los maravillosos lugares y las tradiciones que tenemos los asturianos. Pablo, la visita de Coral acá a la Argentina obviamente tiene una relación con mostrar Asturias fuera de Asturias, pero generando también este puente de fusión hispano-argentina, ¿no es cierto? Y esto se puede ver y se traduce en el arduo trabajo que realizan desde la institución. ¿Qué les dejó este Congreso de Asturianía 2025, chicos? Bueno, el Congreso nos dejó conocer distintas realidades. Todos los centros atravesamos las mismas realidades en Claro. distintos lugares del mundo y poder compartir cómo estamos transmitiendo la cultura, cómo seguimos manteniendo vivas nuestras tradiciones de diferentes maneras, a través de las redes sociales, a través de la gastronomía, a través de la música. La verdad que fue muy impactante, como te decía, hacía 20 años que no se realizaba este congreso, que bueno, estuvo muy bien representado por nuestra presidenta, Pilar Simón, y yo estuvimos representando a la Argentina, pues, más precisamente al Centro Asturiano de Buenos Aires, y también Andrea Ordieres. Bien, perfecto. Y desde tu óptica también, Coral, ¿cómo lo has visto todo esto? Contanos. Por mi parte fue muy interesante poder estar ahí porque estuve en una mesa hablando un poco de Asturias en las redes sociales, entonces compartí punto de vista de, para mí, que es la mejor manera para enseñar Asturias, cómo vemos un poco Asturias y la cultura asturiana en las redes sociales. Entonces fue muy interesante pues poder compartir mi experiencia con todos los participantes. Perfecto, excelente. Bueno, amigos, por un lado la tuvimos a Coral, a esta dama, Coral Adar, norteamericana, nacida en el país del norte, pero se fue a vivir a Asturias, su corazón está en Asturias también. Y por otro lado a Pablo Villarroel, un hombre de prensa del Centro Asturiano de Buenos Aires, que como siempre, chicos, tanto a vos, Coral, y a vos, querido Pablo, gracias por estar con nosotros aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y en esto que es ESNE+, para todo el país y el mundo. Chicos, gracias a ustedes y hasta la próxima. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, gracias. Soy a coger la flor que me pinchen los estallos. Soy a coger la flor que me
Esto es El Sol de Nuestra España. Exactamente las 11 de la mañana, 34 minutos, la hora en todo el territorio argentino, momento del flash informativo. El tránsito y el transporte nacional en las manos y en la voz del caballero del tránsito, Ernesto Arriaga. Arriaga, buen día, buen sábado, bienvenido. Buen día, Diprofio y todos los operadores y toda la producción. Por primera vez en el Sol de Nuestra España, Sí. para todo el país, satelitalmente, con por supuesto, el motorhome que maneja María, va a 80 kilómetros por hora, y tenemos el satélite en el techo, Sí. que va en Starlink. Se escucha perfectamente, marca Sí. el 97% de satelital, está puesto en el techo del motorhome, Sí. a 12 volts, no a 220, a 12 volts adentro, y se escucha perfectamente. ¿Usted me toma bien el Sol de Nuestra España? Perfecto, te estoy escuchando, Arriaga. Así que estás por las rutas argentinas y con Starlink. Excelente entonces, excelente. En el desierto de La Pampa. Bien, correcto. Tengamos en cuenta que Starlink, le contamos a la audiencia, es el servicio de internet de alta velocidad. No, el servicio satelital. Después usted toma Claro. internet, wifi, lo que usted quiera. Claro, exactamente. Satelital de alta velocidad que gira alrededor del mundo y que obviamente mientras uno se va trasladando, bueno, se va escuchando y girando con el motorhome de Arriaga. Excelente, Arriaga, entonces. Excelente, ¿eh? El velocímetro está clavado en 80, va manejando María. Sí. Se puede ir a 90. En el motorhome no hay nadie acá en la ruta provincial del desierto de La Pampa, que sale Sí. a General Anchi por Macachín, Sí. y se escucha perfectamente. Tengo el 97% de alcance, me marca. Perfecto, excelente, Arriaga. Bueno, escúchame, algunas novedades del tránsito, todo cómo viene en esta información Le que nos digo vas a brindar. rápidamente, volcó la General Paz a la altura Cabildo, Maipú, un camión que iba para la calle arriba, Río de la Plata, Sí. y volcó, y hay demoras porque todavía no lo pudieron retirar. Reiteramos, camión a la altura de Maipú y Cabildo, Sí. Puente Saavedra de cada lado, Sí. volcó el camión, un herido trasladado al hospital Pirovano, y hay demoras. Por favor, circular con precaución en ese lugar. Perfecto, Arriaga. Si te parece, en un rato nos volvemos a reencontrar a través de Starlink. ¿Te parece? De satelital, después va a haber mucha marca. Por ahora, Sí. satelital se escucha perfectamente, no tiene cortes y marca el 97% de alcance. Excelente. Hasta luego, Ernesto Arriaga. Hasta luego. Hasta luego, producción. Fiun, Arriaga. Vamos todavía entonces. ¿Qué está con todo, Arriaga? Pero mira vos, ahora con antena satelital. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo dice? Moderno totalmente. Pero- No, está perfecto. Son las nuevas tecnologías, claro que sí. Bueno, la tecnología hoy nos permite tantas cosas que antes no se podía, realmente. Pero bueno, hablando de tecnología, le mando un saludo a Carlos Alberto Rivadulla Campos, que con su tecnología mandó a lavar el auto. Así que bueno, Carlitos, un gran abrazo, Rivadulla Campos. Gracias como siempre. Mañana vamos a estar en la estrada, disfrutando el aniversario también de la institución. Él está en su Maserati, obviamente. No sé si tiene Maserati o Ferrari. Sé que no va a competir con Colapinto. Eso estoy seguro, de Rivadulla Campos. Así que bueno, enhorabuena, Carlitos. Abrazo grande. También Miguelito Martínez, que sé que está escuchando el programa. Abrazo grande, Miguelito. Enrique Quepa está escuchando el programa. Bueno, algunos de los amigotes míos, ¿no? Que están escuchando el programa, claro que sí. Rapidito, y antes de que Mili Dipsa nos comente que se nos viene el próximo 27 de noviembre en el Teatro Colonial, vamos con las cotizaciones que se han registrado en el cierre del día jueves. Ayer fue día no laborable. El jueves, ¿cómo cerraron las monedas acá en el país? El dólar oficial cerró en alza el jueves. Para la compra, 1.398 pesos
pesos con 35 centavos. Para la venta, 1.450 pesos con 6 centavos. El dólar blue para la compra en baja, 1.405. Para la venta, 1.425 pesos. Dólar Banco Nación en alza. Cerró el jueves para la compra 1.400. Para la venta, 1.450. Dólar MEP en alza. Cerró también 1.460,35. Dólar turista también cerró en alza, 1.885. El euro oficial para la compra cerró en alza el jueves, 1.582 pesos con 93 centavos. Y para la venta, 1.675 pesos con 50 centavos. Y por último, el euro blue, una leve alza, cerró el jueves para la compra 1.618 pesos con 56. Y para la venta, 1.641 pesos con 60 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Muy bien, y recuerden que estamos con dos sorteos, ¿eh? Por un lado tenemos el sorteo de Pasión Española, el espectáculo de Españolísimas, que es el próximo jueves 27 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Colonial, en Avenida Paseo Colón 403, en Capital Federal. Así que con música, baile, color español, la verdad, una gran fiesta. Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, todo lo que es el ballet y la orquesta de Castañuelas también de Buenos Aires. Así que son 4 entradas y 4 ganadores, así que una entrada por persona. Pueden participar hasta hoy. Hoy estamos haciendo el sorteo, a no perderse esta oportunidad. Para participar, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Y después también ya se pueden ir anotando para el próximo sorteo que estamos haciendo para ir al Encuentro Internacional de Tunas, que se va a realizar en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, en la calle Solís 485. El Encuentro Internacional de Tunas es el próximo 5 de diciembre a las 20 horas. Así que viernes 5 de diciembre a las 20 horas van a venir la tuna de veteranos de La Coruña, troyanos de Compostela y nuestros amigos los Abremiles, que también van a estar presentes en este Encuentro Internacional de Tunas. Son 4 pares de entradas, es decir, 4 ganadores, cada uno se va a llevar un par de entradas. Pueden ir acompañados, así que miren qué buena propuesta para participar. Muy simple también, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Sorteamos el sábado que viene, así que estar atentos para ver quién se lleva estas entradas. Perfecto, Mili, gracias. Hablando de teatro, le mandamos un cariño enorme, un saludo a Laura Fidalgo, que está escuchando el programa porque va a presentar su espectáculo, su propuesta de danzas en el Teatro Avenida. Así que enhorabuena, Laurita Fidalgo. Sí, va a estar en el Teatro Avenida, así que le mandamos un saludo grande. Claro que sí, un beso para Laura Fidalgo también y para Juanita Maldonado, el Teatro Avenida, claro que sí. Bueno, antes de ir a la pausa comercial del programa, que ya llega el deporte con Tony Cabot, datos del tiempo actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, datos de las 11 de la mañana. La temperatura actual, 17 grados 8 décimas. Humedad, 64%. La presión, 1019,4 hectopascales. Viento del noreste a 6 kilómetros en la hora. El cielo está algo nublado y la visibilidad es normal, 10 kilómetros. En un rato actualizamos datos del tiempo y les contamos cómo vienen las condiciones climáticas para hoy, mañana y el lunes. Ahora, pausa comercial y en instantes volvemos. Esto es El Sol de Nuestra España. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 y para todo el país. Bueno, vamos a comentarles que es impresionante la cantidad de gente que nos está llamando por el sorteo. Por un lado, lo que es Españolísimas, también con Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero para el Teatro Colonial. Así que si van llamando, porque estamos observando que mientras se van atendiendo llamados telefónicos, se sobreponen otros llamados. Así que paciencia, vayan llamando. Y si no se comunican, vuelvan a insistir, se van a comunicar, porque la producción, allí está Belén Dipsa, está anotando los nombres de cada uno, la localidad, los documentos, para que lo tengan en cuenta. Así que quédense tranquilos, que todos los que participan van a poder ingresar en el sorteo. Lo que vamos a hacer para este día 27, como también lo otro que va a ser del Encuentro Internacional de Tunas en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano. Así que, por un lado o por el otro, ustedes están participando. Aquel que quiera hacerlo a través de las redes sociales, ya lo saben también, para que lo tengan en cuenta. Bien, rapidito, vamos con calendario de apago de haberes, porque esto es muy importante, señoras y señores. Hay que tener la moneda encima, si no, ¿qué hacemos? Vamos con el calendario de pago de haberes para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través del ANSES. Atención, ANSES noviembre. Haberes que superan los 390.277 pesos. Para esta próxima semana más corta, documentos que terminan en 2 y 3 el martes 25 de noviembre, documentos que terminan en 4 y 5 el miércoles 26, documentos que terminan en 6 y 7 el jueves 27 y documentos que terminan en 8 y 9 el viernes 28 de noviembre. Esto es a través del ANSES, para que lo tengan en cuenta. Ahora, aquellos que cobran a través del IPS, Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, para esta semana, estas son las fechas de pago. Jueves 27 de noviembre van a cobrar los jubilados y pensionados con documentos que terminan en 0, 1, 2 y 3. Y también el jueves 27, pensiones sociales no contributivas con documentos que terminan entre el 0 y el 9 inclusive. ¿Estamos? Y el viernes 28 de noviembre van a cobrar los jubilados y pensionados con documentos que terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Estamos de acuerdo? Tanto ANSES como IPS, estas son las fechas de pago. Bueno, estamos en el son de nuestra España. Sentimiento hispano-argentina y fusión hispano-argentina. Por un lado, una argentina notable, Marcela Alejandra Lucía Morelo. La conocemos todo como Marcela Morelo, justamente una gran cantante sin lugar a dudas. Obviamente recorrió Europa, recorrió España, pero Marcela Morelo junto a la españolísima Rosalén, mujer nacida en Albacete, sin lugar a dudas, juntas interpretando esta versión de La Salida. Antes que me despierte de este sueño tan lindo, yo quisiera decirte, cariño, un segundo en el día, un minuto contigo, me da la fuerza que necesito. Nos metemos en líos con total inocencia, yo no puedo vivir sin tu presencia, eso me mataría, me hundiría profundo, perdería la fe
ya perdimos el rumbo. Si quieres te ayudo a encontrar la salida. Podemos ir juntos, gozar de la vida, tomarnos un tiempo de nada y reírnos de todo y hacer que parezca normal vivir en un laberinto. Por más que te invite a salir, no me quieres acompañar. Me acostumbré a vivir así, pero así no quiero morir. Tan solo un minuto de amor, ahora no alcanza, deseo más, mucho más. Si quieres te ayudo a encontrar la salida. Podemos ir juntos, gozar de la vida. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora sí llega el momento real en El Sol de Nuestra España. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Bueno, tenemos muchas noticias. Muchas noticias en el día de hoy. Tenemos el top 3 de la realeza de España y hoy tenemos un gran bonus track. Ah, y un gran bonus track. Bueno, por supuesto, Mili Dipsa. ¿Podemos adelantar de que un poquito? Tiene que ver con el toisón de oro. Toisón de oro. Bueno. Ahí vamos a hablar un poco de moda también, porque Sí. pasaron cosas, ¿no? Y en el mundo del ajá. internet decían, ¿fue por un lado o fue por el otro? Ah, bueno. Vamos a ir hablando de a poco. Vamos descubriendo estas noticias de a poco con Belén Dipsa. Por supuesto, Mili Dipsa. Vamos a comenzar ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar de la Reina Sofía, porque esta semana en el Palacio Real de Madrid, la Reina Emérita entregó una nueva edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que lo realizan junto al Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca desde 1992. Upa. Así que el premio que galardona también a los poetas vivos que aportan a la cultura iberoamericana fue para Luis Alberto de Cuenca, que es poeta y filólogo de español. Escribió Los mundos y los días, El otro sueño y El cuaderno de vacaciones. Mira. Así que además de traducir grandes clásicos de la literatura, por lo que en esta edición lo destacaron por su estilo en lo que es la reflexión filosófica, la exploración de la cultura clásica Sí. y la introspección personal. Wow. Así que un gran título le dieron a este poeta español y bueno, la Reina Sofía como siempre presente en estos temas de lo que es la cultura. Sí, la verdad que sí, siempre está ahí presente con todo esto, así que y está bueno que le dé difusión como corresponde. Por supuesto. Ahora sí, pasamos del top número 3 al top número 2. Por favor. Y vamos a hablar de los Reyes de España, porque tuvieron una semana con muchas actividades. Se estuvieron moviendo mucho. Sí. Por un lado tenemos al rey Felipe VI, que tuvo encuentros con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y visitó una nueva sede de Juan Sebastián Elcano del Archivo Histórico de la Armada, allí en España, que es referente del patrimonio documental de la Marina, y también hacen homenaje al marino español que realizó la primera circunnavegación del planeta. Mira. Y por otro lado también tenemos a la reina Leticia, ¿sí? Que presidió el acto Datos que mejoran vidas. Es así, Datos que mejoran vidas por la Fundación Microfinanzas BBVA con autoridades de toda América, ¿sí? Y paneles temáticos. Como de uno de ellos fue buscar esto que venimos hablando hace tiempo, ¿no? De nuevos proyectos que ayuden en todo, ¿no? Y más como el título de este evento, que es Datos que mejoran vida. Y uno de ellos es un proyecto que permite monitorear cultivos basados en datos, lo que genera mejorar su productividad y evitar que se desperdicien alimentos y eleven la calidad de los productos agrícolas. Ah, mira, bueno, un sector es muy interesante, es lo que Muy es agrícola, interesante, sí, lo sí, que sí. es los alimentos también, justamente para no tener pérdidas. Para no tener pérdidas, obviamente dar un control, Sí. ¿no? Mismo en el discurso la reina destacó que en los últimos 10 años se incrementaron los datos en el mundo, creciendo a más de un 500%. Mira. Un 500%, es bastante el Muchísimo. número. Y esa información sirve también para conocer, por ejemplo, cuántas personas viven en la pobreza o hay pacientes sin atender. Y estos datos, obviamente, dijo, se tienen que procesar, se tienen que diseñar protocolos de prevención y tomar mejores decisiones para desarrollar políticas sociales justas y eficaces y, obviamente, se deben de utilizar de forma inteligente, ético y sostenible.
Así que la sostenibilidad. obviamente, Acá siempre hablamos, ¿no? De lo que es la sostenibilidad, ¿no? Para justamente que es también el futuro, que no ya sea algo, estamos hoy viviéndolo. que no sea algo a corto plazo, sino que Claro. sea a largo plazo. Y bueno, obviamente con estos datos que hoy en día hay muchísimos con el tema de lo que es las redes sociales, con el mundo Sí. digital, se han incrementado y que se pueden usar de forma inteligente y que también ayuden a todo el planeta. Claro, y es más, yo digo, el futuro que estamos hoy, ¿por qué? Porque ya esto se viene trabajando hace muchísimos años. Sí, sí, sí. De a poquito se empezó a trabajar, la verdad que, es más, recuerdo ya por el 2020 que ya se hablaba, ¿no? De todos estos temas. Por supuesto. Así que bueno, también en conjunto los Reyes de España presidieron esta semana una nueva edición del Premio del Periodismo Francisco Cervero, que fue concedido a Fran Sevilla, que es periodista de Radio Nacional de España, ¿sí? El rey Felipe VI en su discurso también destacó, bueno, la importancia del buen periodismo y el que pregunta, escucha y cuenta y no se conforma solamente con titulares ni busca likes. Así que bueno, destacó esto también del periodista galardonado y hubo una inesperada reacción de la reina Leticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque un periodista comentó que la reina de España le había sugerido que dejara de lado el cerrazón de la música clásica y explorara otras modalidades musicales. O sea que haya un poco más de variedad, ¿no? Sí. Porque lo que, bueno, algunos dicen que no había esa música ambiental y que, bueno, lo estaban estudiando, dijo el periodista. Bueno, por lo que Felipe VI dijo, tengo que hacer de portavoz. Y contó, bueno, que la reina Leticia le gusta la música clásica, Sí. también le gusta la variedad. Claro. Y que todos son aficionados de Bach más en ese contexto. Así que, bueno, pasó una inesperada reacción. Se la vio la reina Leticia con la boca abierta, sorprendida de lo que estaban pasando. Capaz que se lo dijo de forma privada, bueno, se hizo público. Claro. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, sí, son Lo de la chapullas ahí en vivo. Lo de la que- música, sí, obviamente, y España que tiene un gran catálogo de música, Totalmente. tienen que aprovechar también, La en verdad, todos los bueno, países. En muchos eventos se ve, ¿no? Que van mezclando mismo Mismo Leonor. sí. que- Bueno, la Rosalía, que te Sí. pasa de todos los géneros. Ahora está con la Ella- música clásica, te pasa, no sé, de bailar una salsa, a cantar clásico, Sí. hasta un pop, así que bueno, variado como la Por Rosalía, eso mismo, Leonor también cuando fue lo de ella que pidió Sí. Estopa, La Oreja de Van Gogh, o sea, Sí, fue Mediterráneo, me acuerdo, total. sí, así que bueno, variado, como Bien. siempre que tienen que ser así. Así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1 y vamos a hablar del 21 de noviembre, porque la familia real presidió en el Congreso de los Diputados el acto 50 años después la corona en el tránsito a la democracia, ¿sí? Que fue para reflexionar sobre el papel de la monarquía en la consolidación del sistema democrático, donde Felipe VI también marcó conceptos como España, un Estado social y democrático de derecho en forma de monarquía parlamentaria y constitucional. Voy a hablar así porque hubo distintos discursos, ¿no? De Sí. diferentes personas, obviamente, con todo esto lo que tiene que ver de la monarquía, de lo que es parlamentario también. Obviamente hay distintas voces, Sí. eso está muy bien que haya pluralidad. Obviamente. Ahí también el rey Felipe VI destacó, ¿no? De la responsabilidad y el inmenso honor de ostentar la titularidad de la corona, y también busca explicarlo con definiciones que mismo los niños en los proyectos, ¿se acuerdan que hablamos de qué es un rey para ti? Sí. Bueno, él explicó un poco lo que es la monarquía con esos conceptos, ¿no? Con esas definiciones que los niños apuntaban, y entre ellos también habló de, bueno, puentes, equilibrio, continuidad, conciliación, y para la parte parlamentaria la expresó con una frase del escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges. Oh, no me digas. Sí, dijo, somos nuestra memoria, y destacó, Borges dijo, somos nuestra memoria. Mira. Sí. Es decir, que destacó a Borges. Sí, obviamente. Wow. Borges dicen que es descendiente también de españoles, vivió un tiempo en España, en su juventud, bueno, por eso mismo, bueno, capaz que en esto lo destacó el rey Felipe VI para la parte parlamentaria con Somos nuestra memoria, y después Felipe VI cerró destacando que España es una idea hermosa y que la corona siempre estará a su servicio porque ese servicio radica en su propia razón de ser. Mira vos. Así ¿Y que- qué frase, no? Somos nuestra memoria. Por supuesto. Miren, la verdad que, y la palabra somos, que es tan fuerte, nosotros mismos en el sol de nuestra España decimos, somos el sol de nuestra España. Somos ESNE, por eso Totalmente, mismo. sí, y sí. en esta frase que Jorge Luis Borges la destacó hace muchísimos años, bueno, Sí. que hoy en día también se le está usando, ¿no? Totalmente, la verdad que sí. Tiene mucha connotación, la verdad que en muchísimos atributos, podemos decir, la palabra somos, porque es de Obviamente. pertenencia y también de grupo. Por supuesto, y aparte, Jorge Luis Borges, nos ponemos de pie, Obvio. un grande de la literatura mundial, internacional. La verdad que sí. Así que bueno, vamos bien ahora con el bonus track, porque la reina emérita Sofía, madre del rey Felipe VI, recibió de manos de su hijo el Toisón de Oro, que hablamos la semana pasada, Sí. que es esta máxima distinción dinástica española, ¿sí? En este caso se la dieron por su dedicación y entrega al servicio de España de la corona, y también fueron destacados
invitados el expresidente del gobierno Felipe González y los padres de la Constitución española, Miguel Herrero y Miquel Roca, que participaron de lo que fue la transición democrática de España, ¿sí? Recordemos que esta insignia, eso sí, ahora vamos a un poquito de historia, fue creada en 1429 por el duque de Borgoña Felipe III el Bueno, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal, ¿sí? Y en esta ocasión la reina Sofía es la última reina de Europa, como muchos dicen, con un origen exclusivamente real, y obviamente desciende de varias casas reales europeas, obviamente se la tenían que dar a la reina Sofía. Obvio, sí. Así que bueno, Felipe VI en su discurso habló de reivindicar el valor del consenso, el diálogo y la responsabilidad de lo que fue esta transición. Destacó también el aborto de su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Mira. Que se la vio ahí un poco sonriente a la reina Sofía cuando habló de su padre, el rey Felipe. También subrayó, ¿no?, el tema de la monarquía como una institución vertebradora y garante de estabilidad, y también habló de lo que es siempre hacer esto de hacia las generaciones, ¿no? Que un poco se está viendo ahora, y el bien común también para todos. Totalmente, sí. Y bueno, justamente lo que decimos siempre, ¿no? Acá que se ve con Leonor, con la infanta Sofía también, ¿no? Todo lo que les están explicando, todo lo que les están inculcando, podemos decir, que vienen trabajando, o sea, desde cero. Es que van a estar en el puesto, o sea, Leonor no es que va a estar como reina, sino Leonor que vienen... es una de las princesas que más capacitadas y formadas actualmente. Por eso. Se encuentra de todas las monarquías, porque está hace años trabajando en esto, se está formando, o sea, primero con la formación militar y después obviamente puede que siga con una formación universitaria, se la ve muy encaminada, así que bueno. Por eso hay que destacar eso, hay que están muy preparadas. No pide un curso de 4 meses como algunos otros, No las vamos a nombrar, pero bueno. Así que bueno, vamos a hablar un poco de moda, ¿sí? Vamos a cambiar un poco el eje de este tema. Damos vuelta a la ruleta, nos vamos para la moda. Por supuesto, porque vamos a hablar de la princesa Leonor, justamente que estábamos hablando, que asistió con un traje rojo combinado con remera y tacos en negro, ¿sí? Recordemos que ella recibió el toisón en el 2018 y la verdad que desde muy pequeña, porque como siempre decimos, cuando son príncipes o princesas herederos se lo dan de cuando son muy jóvenes, este toisón de oro, y llevaba los pendientes de diamantes y rubíes que son de su madre, la reina Leticia, obviamente, sí. Así que cuando dicen, no, porque le tengo que prestar a mi hija, bueno, en toda la familia pasa lo mismo. ¿Vieron? Hay que prestar las cosas. Así que moda circular, Exactamente. Así que bueno, y el rey Felipe VI estuvo también con un traje oscuro, camisa blanca y corbata granate, no creo que sea por el partido de Lanús, pero bueno, obviamente un rojo granate que queda muy bien, muy elegante. Muy bien. Así que bueno, la infanta Sofía también asistió con un pantalón y un top gaspeado de escote asimétrico color azul marino. Ah, mira. El azul marino, qué ¿cómo lindo se azul usa? marino. Sí, te iba a decir, muy elegido, Y de quienes no estamos hablando todavía de su look son de las mujeres de rosa, sí, las mujeres de la realeza de rosa, vamos a decir, porque ambas reinas asistieron de rosas. No me digas. Obviamente, sí. ¿El mismo tono de rosa? Sí. El mismo tono. ¿Querrán decir un mensaje o es falta de comunicación en la familia real? Porque algunos sabemos que ambas se conoce un poco de las tensiones que hubo entre ambas. Bueno, pero en este caso también sabemos que hablan con la moda, ¿no? Total. La reina Leticia te usa una prenda y ella habla con la ropa, mientras que la reina Sofía te habla con las joyas, ¿sí? Con los accesorios. Así que para comentar un poquito de sus looks, por un lado tenemos a la reina Leticia, que presentó un conjunto chaqueta y falda en tono rosa empolvado, rosa palo, también conocido, con voluminosas mangas abullonadas, conocidas como manga jamón o inspiración a los años 80, esas mangas de los 80 que son amplias. Bueno, la verdad que estaba muy lindo el conjunto, un bordado también con flores en la parte frontal, confeccionada en tejido de tweed, así que fue así el look, inspirado en los años 80, que dicen un poco fue de lo que el reinado, ¿no?, de la reina Sofía. Sí. Y por el otro lado también tenemos a la reina emérita, que presentó un conjunto de vestido largo y chaqueta entallada con detalles de pedrería, ¿sí? Y el bordado estaba en el cuello, en los puños, en el cierre. La verdad que le daba un brillo, una sofisticación terrible, estaba imponente, la verdad que también. Sí. Pero bueno, ambas decidieron usar rosa, y algo que llamó también la atención, y vamos a abrir el joyero real, es que la reina emérita Sofía llevaba una pulsera de rubíes y diamantes que perteneció a la reina Victoria Eugenia, que es la abuela del rey Juan Carlos I. Mirá. Entonces ahí estamos como conectando los diferentes puntos que vamos ahí como diciendo, bueno,
ellas hacen esa conexión familiar, ¿no? Sí. Como que cada uno hace un homenaje a alguien de la familia de que pertenecieron de la realeza. Así que, ahora bien, podemos decir que ambas representaron el mismo color, que es el color rosa. Puede ser un mensaje de unidad, que significa cohesión, apoyo y armonía familiar e institucional. Mira. También puede ser un homenaje y respeto, que ambas usaron de rosa. Bueno, una alineación con el evento y hasta una nueva mirada en sus roles. Claro. ¿Por qué? Porque el rosa en la realeza puede simbolizar también el lujo, el estatus, la feminidad, pero también es una versión más sutil del rojo. ¿Y quiénes llevaron rojo? ¿Quiénes llevaron rojo? La princesa Leonor. No me diga. Y el rey Felipe VI, pero la princesa Leonor iba de Claro. rojo. Puede ser que están ahí marcando un poquito de lo futuro de los roles. Mira vos, mira, re interesante en serio, porque la verdad muchos no sabemos, ¿no? Claro, pero el rojo, el rosa, miren, qué bueno, la verdad. Yo siempre con lo que me quedo sorprendida, lo hago cortito para no estirar tanto, cómo es que pasan tantos años las joyas, ¿no? A veces pensamos, tantos años las joyas, el mantenimiento, todo, Sí. y, o sea, y se ponen una prenda, cualquier ropa que se ponen, y queda bien, o sea, y el pasar de los años, porque son joyas centenarias. Sí, ¿cómo hacen para Sí, mantenerlas? Pero bueno, claro, deben de tener un totalmente. secreto ahí. Sí, totalmente, y que siguen estando vigentes, porque se lo ponen con cualquier cosa y quedan bien, la verdad es Sí, esa. sí, sí. Me acuerdo siempre de un collar de perlas que habías nombrado, que era largo, lo acortaron, quedó, y se sigue usando. ¿Vieron lo que es la moda? ¿No? Sí. Que se usa, es esto que decimos, ¿no? No hay que tirar nada, capaz que se puede arreglar, porque después vuelve la tendencia y hay que usarlo de nuevo. Por supuesto. Así que bueno, súper completo Beloy, ¿eh? Le traje de todo. Sí, la verdad historia, que sí. cultura, moda y obviamente la información de actualidad. Para todos los gustos. Claro que sí. Así que la semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto, Mili Dipsa. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Y amigos, amigas, no se olviden que estamos con sorteo. Belén está atendiendo, están llamando, ¿no? Por supuesto, estamos atendiendo los llamados del sorteo. Se pueden comunicar con nosotros al 11 36 76 6100. Repito nuevamente, 11 36 76 6100. Lo pueden hacer por mensaje de texto, lo pueden hacer por llamada y también por WhatsApp, porque también tenemos habilitado lo que es mensaje y llamadas. Claro, así que, y recuerden que hoy se sortea las 4 entradas, sí, que son 4 ganadores, una por persona, para lo que es Pasión Española, el espectáculo de Españolísimas, que van a estar presentándose el próximo jueves 27 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Colonial en Capital Federal. Y por otro lado, ya damos inicio al sorteo de este encuentro internacional de tunas el próximo viernes 5 de diciembre a las 20 horas en Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, ahí en Solís 485. Este encuentro internacional de tunas que, miren, va a estar la tuna de veteranos de La Coruña, troyanos de Compostela y la gente de los Abremiles también, ¿eh? Así que a participar son 4 pares de entradas, es decir que son 8 entradas. 8 entradas, exactamente. Pueden Así ir que, ustedes y un acompañante. claro, son 4 ganadores, cada ganador se va a llevar 2 entradas para que vayan acompañados. Y miren que les armamos ¿cómo es que le dice? Un rally, un tour turístico. Por supuesto. Van viernes 5 de diciembre a las 20 horas, ven el encuentro internacional de tunas y después se pueden ir a comer unas pixitas por ahí por la zona, ¿eh? Por supuesto. Así que súper completo. Bueno, ahora sí, amigos, nos pasamos 8 minutos de las 12 del mediodía. Si les parece, hacemos una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz, imaginando que van a escuchar mis disculpas. Rompiste todo cuando casi estaba perfecto. Y eres el miedo vestido tras cada canción. Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya. Búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tuya no podrás esconder más. Dos caras y un nombre, ¿dónde
ya conozco tus miedos, aunque los disfraces detrás de ti puedo verlos usando mi voz. Aunque tú los calles, vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos, que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no. Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más dos caras de un hombre. Bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Una voz inigualable, la de Leire Martínez Ochoa, más conocida como Leire Martínez, esta gran cantante, compositora, actriz, intérprete, productora, artista visual española, conocida por haber sido vocalista, la vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh. Así que realmente, bueno, una trayectoria espectacular. El tema que hemos compartido de Leire Martínez, Mi Nombre. Buen título, y realmente para compartirlo con todos ustedes. Ahora, en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, llega el momento de noticias, eventos y espectáculos destacados para la colectividad hispano-argentina en la voz de Milagros Dipsa. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el evento Atención del próximo 27 de noviembre. Atención, 27 de noviembre a las 18:30 horas en Fedespa, donde se va a realizar este cóctel presentación de la nueva comisión directiva. Así que para que lo tengan en cuenta, una velada distinguida para compartir lazos y cultura. Así va a estar también lo que es el embajador de España en Argentina, don Joaquín María de Aristegui Laborde. Así que aquellos que quieran ir, ya pueden ir haciendo sus reservas. Atención porque también va a haber números musicales, Pueden reservar al 4343-8111. Repito, 4343-8111. Allí pueden reservar sus entradas para el cóctel presentación de la nueva comisión directiva de Fedespa, que es la Federación de Sociedades Españolas en Argentina. Exactamente, que funciona en la sede de la Patriótica Española. Y ahora, obviamente, la federación que está a cargo de la presidencia del doctor José Manuel Besteiro. Muy bien, y también ahora les voy a comentar sobre esta propuesta muy especial que viene de la mano del Ballet Hispania, porque están festejando los 40 años, el 40 aniversario del Ballet Hispania, con música y danza de España el próximo 11 de diciembre a las 19 horas. Atención, aquellos que quieran asistir, 11 de diciembre, 19 horas, ya tienen que hacer sus reservas al siguiente número: 11 50 52 0373. Repito, 11 50 52 0373. Se van a estar presentando en el Centro Naval, que está ubicado en Florida 801 en Capital Federal. Florida y Avenida Córdoba. Así es, para que se ubiquen. Así que bueno, declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cumplir 40 años de trayectoria artística, el Ballet Hispania estará presente en el Centro Naval para que ustedes también puedan acompañarlos, Así que les mandamos un beso enorme también a Graciela Río Sainz, que siempre estamos en contacto, la verdad, también a todo su equipo, a su hija también Natalia. La verdad que una propuesta muy muy especial que están preparando para festejar este aniversario número 40 del Ballet Hispania. No se lo pierdan porque van a disfrutar de una exquisita jornada cultural, Así es. Así que bueno, y ahora nos vamos para el 14 de diciembre. Recuerden que está la fiesta fin de año del Centro Riojano Español de Buenos Aires, donde miren, el plato principal, paella riojana. ¡Qué bueno! El flan con crema y dulce de leche. Muy bueno. Obviamente el brindis con zurra capote. Mejor todavía. Y una propuesta musical y actuación, bueno, obviamente de aires riojanos, Sí. el grupo de danzas Almas Joteras, las chicas que la rompen totalmente, la verdad, allí las chicas de Almas Joteras, y el show de Nuria Vázquez, Roxy y las Sultanas. Para no perdérselo lo del Centro Riojano Español de Buenos Aires del 14 de diciembre. ¿Cómo tienen que Así hacer? es, 14 de diciembre a las 13 horas se tienen que comunicar al 11 32 92 54 16. Repito, 11 32 92 54 16 para hacer sus reservas para el próximo 14 de diciembre a las 13 horas en el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Bien, un abrazo para Pedro
Balenciaga, el presidente de la institución, preparándose para el próximo día lunes seguramente, pasado mañana. Muy bien, y ahora les voy a contar, porque atención, se viene la semana de los festivales de cine de Málaga y de San Sebastián, acá en Buenos Aires y en Montevideo. Sabemos que tenemos muchos amigos allí de Uruguay, de Montevideo, que nos están escuchando también, acá en Buenos Aires, obviamente. Así que atención, semana de los festivales de cine de Málaga y San Sebastián. En Buenos Aires van a estar las fechas del 28, 29 y 30 de noviembre. Ajá. Y en Montevideo el 24, 25 y 26 de noviembre. Es una propuesta muy interesante, atención, aquellos que les gusta lo que es el Festival de Málaga y el Festival de San Sebastián, tienen que aprovechar esta oportunidad porque la entrada es libre y gratuita. Así que repito, entrada libre y gratuita. Lo que es acá en Buenos Aires se va a estar realizando en la Sala Lugones del Teatro San Martín, sí, en Avenida Corrientes 1530, el 28, 29 y 30 de noviembre. Así que repito, entrada libre y gratuita para disfrutar de muchísimas películas que fueron y son parte del Festival de Cine de Málaga y San Sebastián. Así que para no perderse esta oportunidad, entrada libre y gratuita, Sala Lugones, Teatro General San Martín, lo organiza lo que es Orca Films, así que les mandamos un saludo grande y nos hicieron llegar la información. Muy buenas propuestas de películas, más información lo pueden buscar también en las redes sociales, buscan lo que es el Festival Más, con doble S, y ahí pueden obtener más información. Si no, directamente se presentan en las boleterías de la Sala Lugones del Teatro San Martín y allí les van a dar más información para disfrutar, vuelvo a repetir, de esta semana de los festivales de Málaga y San Sebastián, aquí en Buenos Aires, y nuestros amigos también de allá de Montevideo. Claro que sí, una excelente propuesta para que no se lo pierdan, señoras y señores. Muy bien, y hablando de eventos, antes de cerrar obviamente esta sección, les quiero contar, estamos con el sorteo para este Encuentro Internacional de Tunas, que es el próximo 5 de diciembre a las 20 horas en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Está ubicado en Solís 485 y estamos sorteando 4 pares de entradas. Bien. Para disfrutar de la tuna de veteranos de La Coruña, de troyanos de Compostela y de nuestros amigos de los Abremiles, esta tuna lírica patagónica. Bien. Así que, repito, 5 de diciembre, 20 horas, Solís 485, la Sala Casona, Encuentro Internacional de Tunas. Participen de este sorteo. Vuelvo a repetir, son 4 pares de entradas. Muy simple participar, se tienen que comunicar al 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Y si no, a través de las redes sociales de El Sol de Nuestra España. Así que antes de cerrar, les voy a contar 2 noticias del espectáculo. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Tenés tiempo. Muy bien. Les voy a contar. El domingo 16 de noviembre se presentó Bizarrap y Daddy Yankee en el Santiago Bernabéu, que estaba completo, no saben lo que era, estaba explotado de gente. Explotado de gente porque fue el primer partido de la NFL en España. Y el productor argentino, que cabe destacar, fue el primer argentino que estuvo presentándose en un partido de la NFL. Sí. Bueno, y también con el icónico rey del reggaetón Daddy Yankee, la verdad que fue pionero total y sigue siendo, la realidad es esa. Presentaron justamente el nuevo tema que sacaron hace muy muy poquito y lo hicieron en el Bernabéu. Así que una gran fiesta que reunió tanto a lo que es Daddy Yankee, Bizarrap, España, bueno, una fusión, podemos decir, de culturas. Claro que sí. Pusieron claro a bailar a todo el estadio. Bueno, sin lugar a dudas, visionarios. Ellos, visionarios de estar en el Santiago Bernabéu, en un estadio de estas características tan importantes realmente de Europa y del mundo. Así que, y también para cerrar, muy cortito les voy a contar, porque La Oreja, vieron que empezamos con Leire. Sí. Bueno, Leire, la ex integrante de La Oreja Van Gogh. Pero bueno, también les voy a contar que parece ser que La Oreja de Van Gogh, ahora con Amaya Montero nuevamente, volvimos, sí, bueno. Es increíble. Bueno, están anticipando nuevas canciones, así que vamos a ver con qué nos van a sorprender. Supuestamente están trabajando y próximamente nos estarán contando de qué se va a tratar este nuevo álbum, estas nuevas canciones, que además, ojo, porque van a tener un tour en el 2026. Mira vos. Así que vamos a ver si siguen con las tradicionales canciones o implementan algo nuevo, lo que es La Oreja de Van Gogh. Y si tocan la Argentina también, eso también, no lo sí, acá hay mucho público que sigue a lo que es La Oreja Van Gogh. Exacto. A Maya Montero también, así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden, Claro que sí. Bueno, en El Sol de Nuestra España, edición federal, estos fueron noticias, eventos y espectáculos destacados para la colectividad hispano-argentina. Ahora continuamos de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
presenta este momento en el sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor, que le mandamos un cariño enorme a Emilce. Pero bueno, hoy tenemos algo muy importante para señalar, para destacar en nuestra propuesta de comunicación. Y ya lo tengo en línea, a quien es el presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, que nuestro querido amigo Néstor Seijas. Hola Néstor, buen mediodía, Oscar te saluda, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen mediodía, muchas gracias por llamar, bien, muy bien. Gracias por estos minutos y ¿sabes qué? Quiero que nos hables un poquito porque ya se viene próximamente un eximio cantante, músico zamorano, que lleva genuino folclore de Zamora, que es Luis Antonio Pedraza, que es el folclore de Zamora, de Salamanca, de León, pero está llegando acá a la Argentina y va a estar el próximo 5 de diciembre allí en la institución. Es así, ¿no es cierto? Sí, el 5 de diciembre va a estar en el Centro Zamorano, pero previamente el día 30 va a estar en el almuerzo que se le va a brindar a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, que está llegando a Argentina el día 28. Sí. Y bueno, y el 4 va a estar en la ciudad de La Plata, el 5 en el Centro Zamorano y otros días en otros centros de Castilla y León en Argentina. Bien, correcto. Es una gira intensa, donde va a demostrar sus dotes Luis Antonio Pedraza, un artista de primerísimo nivel que ejecuta, como dijiste, folclore no solo zamorano, él es zamorano, sobre todo de la zona de Castilla y León, y más que nada de Salamanca, Zamora y León. El 5 de diciembre a las 7 de la tarde, allí en Pasco 1358, además tengo entendido que van a estar los grupos corales, es así, ¿no es cierto? Sí, previamente a la presentación de Pedraza van a actuar los coros del Centro Zamorano y del Centro Salamanca, el Viriato y el Mántica, aunados, más de 35 voces, y para darle un marco más interesante a la presentación de Pedraza. También va a estar, les contamos, en el Centro Castilla y León de la ciudad de Rosario. Esto va a ser el lunes 8 de diciembre a las 18:30 en la calle Pago Largo 199 en Rosario, con entrada libre y gratuita, así que obviamente hay que confirmar también la reserva antes a este teléfono 341-723-0044. Pero volviendo a Capital Federal, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, esta invitación de este eximio músico, y va a ser con entrada libre y gratuita, es así, ¿no es cierto, Néstor? Sí, la entrada en todos los centros. Bien. Porque, como bien dijiste, la presentación es auspiciada por la Diputación de Zamora, a quien le agradecemos infinitamente que nos haya permitido que este artista pueda venir a Argentina, si no de otra manera no se hubiera podido. Además es un pedido muy especial del presidente que nos hizo cuando estuvimos en el Congreso de Burgos en el mes de mayo. Y bueno, la entrada es libre y gratuita, pero les quiero comentar algo. Todos los concurrentes a la presentación de Pedraza y a los coros van a participar gratuitamente de un sorteo por una pata de jamón. Bien, excelente, me parece excelente. Entonces, aquel que venga va a tener derecho a participar del sorteo, que es totalmente gratuito. Excelente. Así que, señoras y señores, recuerden, 5 de diciembre, hora 19, Centro Zamorano de Buenos Aires, Pasco 1358, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, previamente Corales y Viriato y el Mántica, también por un lado, y luego el gran espectáculo en la interpretación de Luis Antonio Pedraza, el genuino folclore de Zamora, de Salamanca, de León, de Castilla y León realmente, y posteriormente
que lo hace en otras localidades de la República Argentina también, en este caso, pero lo que tiene que ver con Rosario, el lunes 8 de diciembre a las 18:30, allí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, a prepararse para los primeros días de diciembre y disfrutar de la expresión musical de este notable que es Pedraza. Así que es un músico que interpreta innumerables instrumentos. Ajá. Tanto modernos como antiguos. Sí. No sé la cantidad de instrumentos que va a traer. Ajá. Pero bueno, en gaita, flauta, dulzaina, tamboril, acordeón. Bueno, y seguramente su show va a constar de todas estas presentaciones de instrumentos, ¿no? Claro que sí. Allí estaremos, Néstor. Néstor Seijas, presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, te mando un gran abrazo para vos, para toda la comisión directiva, y nos estamos viendo, Néstor, Muchas gracias, y por supuesto, como siempre, agradecerte la posibilidad de difundir nuestras actividades, Oscar. Gracias a vos, Néstor. Un abrazo grande. Gracias, abrazo grande. Bueno, tenemos información que ahora lo compartimos aquí en nuestra mesa de trabajo, y les cuento también que la comunidad castellana de la provincia de Santa Fe está convocando a descendientes de castellanos y leoneses nacidos en algunas zonas de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, que se encuentren domiciliados en el distrito consular Rosario I, en lo que es la circunscripción. También provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Norte de Santa Fe. Les doy un teléfono para que lo tengan en cuenta: 0342 412-0640. Reitero, 0342-412-0640. Horario de atención, miércoles y jueves de 9:30 a 11:30. En Santa Fe y Puerto Irigoyen 2427. Hay una página web, castellanasantafe.org.ar. Otro tema, taller de lectura La Española, próximo día 27 de noviembre en Castilla y León de Tres Lomas, un taller para abordar literatura española, fragmento del Cid Campeador y obras emblemáticas junto al grupo Don Quijote, para tenerlo en cuenta el 27 de noviembre. Otro tema, Castilla y León de Mar del Plata, preparándose para el sábado 29, gran país y espectáculo artístico en esta institución, recepción obviamente a la vicepresidente de la Junta de Castilla y León, así que y su comitiva, 12:30 horas en Hipólito Yrigoyen 2067 en la ciudad de Mar del Plata, para que lo tengan en cuenta. Otro tema, también les contamos que se está organizando un almuerzo en honor justamente a los funcionarios de la Junta de Castilla y León, a doña Isabel Blanco Llamas, vicepresidente de la Junta, a quien es también la directora de Acción Exterior, Ruth Andrés Alonso, y al asesor del jefe de gabinete, Félix Colza Bueno, tan conocido por todos. Así que bueno, domingo 30 de noviembre, hora 13, en Rivadavia 5764, donde funciona el Centro Burgalés de Buenos Aires, y donde está la sede de la Federación. Así que para que lo tengan en cuenta todos ustedes. Y ahora vamos a compartir una charla muy exquisita que tuvimos justamente con el presidente de la Diputación de Salamanca, don Francisco Javier Iglesias, y que ustedes van a poder compartirlo, no solamente aquí, en Radio del Pueblo, en nuestra propuesta de radio, pero también lo van a poder ver y escuchar a través de ESNE+, en nuestro canal de YouTube. Así que disfrutamos esta conversación con don Francisco Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca. Estimado señor presidente, aquí Oscar Di Profio Bernardi lo saluda. Bienvenido a la Argentina y gracias por este ratito para estar con nosotros. Es un placer estar con vosotros y disfrutar de vuestro espacio para compartirlo con todos los demás y la comunidad española aquí en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, queremos que nos cuente un poco sobre esta visita tan importante, porque pone en relieve lo que son los lazos históricos, culturales, humanos, que unen Salamanca con la Argentina. Cuéntenos un poquito esos objetivos tan importantes y estas actividades que ustedes van a estar llevando aquí adelante en Buenos Aires. En primer lugar, decir que es nuestra segunda incursión en este hermosísimo y grandioso país de Argentina, y que nos sorprendió mucho, especialmente la primera vez. Ya conocemos, estamos acostumbrados en España a tener un conocimiento más o menos preciso de Argentina, ¿no? Pero hay que venir aquí para ver lo que es la comunidad de españoles y de origen español, y especialmente de Salamanca,
Y en un día tan importante como hoy vamos a tener un almuerzo con 250 salmantinos en la Casa de Salamanca en Buenos Aires. Salmantinos que son en algunos casos de origen salmantino, ellos mismos, o sucesores de salmantinos. Y es uno de los actos centrales que vamos a tener, así como un almuerzo también con más de 100 personas salmantinas en Mar del Plata el próximo domingo. Desde la Diputación Provincial de Salamanca lo que queremos es estrechar lazos con la comunidad salmantina en Argentina y transmitirles un mensaje tan preciso como poderoso. Nosotros no olvidamos, no queremos olvidar, nos sentimos unidos a esa comunidad de salmantinos aquí en Argentina, que en muchos casos son la tercera, incluso cuarta generación, y que hacen posible que nuestra tierra esté presente, la tierra de origen de muchos de los argentinos actuales, esté presente pues a 11.000 kilómetros de distancia. Claro que sí, claro que sí. Además, la cantidad de salmantinos que viven acá en la República Argentina, justo como usted lo estaba mencionando, hay objetivos que son muy importantes, ¿no es cierto? Reunirse con los salmantinos, con sus descendientes, como usted lo ha dicho, señor presidente, segunda, tercera, cuarta generación, tanto en Buenos Aires, en Mar del Plata, en todo el país tenemos salmantinos y, bueno, tengo entendido, y usted me lo va a comentar y a corroborar, que luego de lo que es la ley de memoria democrática, más personas accedieron a la ciudadanía española, pero muchos salmantinos. ¿Es así? ¿Ese lazo, esa unión entre Argentina y España? ¿Es así, señor presidente? Hay miles de argentinos salmantinos, españoles salmantinos, viviendo en la actualidad en Argentina. Y son, estimamos que miles también, los que han pedido solo de la provincia de Salamanca y de origen familiar de la provincia de Salamanca, miles los que han pedido, pues a través de Sal y de nietos, incorporarse también a nuestro país, a la nacionalidad, y nosotros estamos encantados de que así sea. Claro que nosotros lo que deseamos es tener un contacto permanente, y eso es un proyecto que ya desarrollamos a raíz de la visita del abril del año pasado. Y tenemos un doble canal. En primer lugar, un Instagram de argentinos salmantinos en Argentina. En Argentina, sí. Que nos permite pues, estar más cerca y que podamos informar desde la Diputación Provincial muchas veces de las actividades que tenemos, de los municipios de los que son originarios muchos argentinos, etcétera, etcétera. Nos permite estar más cerca. Yo creo que si ahora algo nos permite las nuevas tecnologías hoy en día es esa cercanía y esa calidez que hace no demasiados años era mucho más complicado. Estamos lejos, es verdad, en cuanto a distancia, pero estamos muy cerca en cuanto a forma de sentir, a las preocupaciones que tenemos comunes y, en fin, yo creo que si hay un pueblo fuera de España que nos mimetizamos extraordinariamente bien, es precisamente el pueblo argentino, como reconocía en un almuerzo que tuve ocasión de tener con el embajador de España aquí en la República Argentina. Claro que sí, claro que sí. Bueno, un trabajo muy especial y una visita acá en Argentina con una agenda muy apretada. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reuniones también, el señor embajador de España acá en la Argentina. Bueno, un trabajo que con una agenda muy apretada que sé que están llevando adelante en estos días. Así que para cerrar esta comunicación con ustedes, señor presidente, le voy a pedir un mensaje para lo que es la comunidad ESNE, de lo que es el sol de nuestra España acá en todo el territorio argentino, señor presidente. El mensaje sería que Argentina es un país maravilloso que sorprende a cualquier español que pueda venir aquí y que lo que uno siente la primera vez que llega aquí y nos sorprende es que es estar como en casa. Claro. Podemos estar muy lejos en la distancia, pero es estar como en casa. Yo creo que las administraciones públicas españolas y argentinas, yo creo que tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para mantener nuestros lazos y trabajar en distintas etapas, distintas materias que nos permitan estar aún más cerca y conocernos mejor. Yo creo que el conocimiento mutuo permite la colaboración y permite el desarrollo de ideas que nosotros queremos llevar a cabo y tenemos algunos proyectos
para ponerlas en marcha en estos próximos meses y años. Y yo estoy muy persuadido, ilusionado, que vamos a hacer cosas, no sé si grandes, pero sí importantes, de cara a estrechar esos lazos y seguir colaborando ambas sociedades. La colectividad de salmantinos y de españoles en Argentina tiene que ser mimada, tiene que ser cuidada y tiene que ser uno de nuestros objetivos importantes en cualquier administración pública española, y más en las administraciones públicas que representamos una tierra como Salamanca, en la que durante los años del siglo XX y finales del XIX hubo un verdadero viaje importante de miles de salmantinos que vinieron a esta tierra. Perfecto. Señor presidente de la Diputación de Salamanca, aquí en esta visita en la República Argentina, don Francisco Javier Iglesias, gracias por estar con nosotros y próximamente nos estamos viendo, ¿eh? ¿Le parece? Un placer, querido Óscar, es un placer y siempre a vuestra y a tu disposición para lo que podáis necesitar y podamos informaros, estamos encantados. Muchísimas gracias, le mando un gran abrazo. Y además, el agradecimiento a la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emil Sarroyo Pastor, la vicepresidencia del querido amigo Néstor Seijas, y a toda la integración de esa comisión directiva de la Federación, y por supuesto a los anfitriones acá en casa del Centro Salamanca, por un lado Rubén Gómez como presidente y por el otro Lorenzo Lucas González como vicepresidente de la institución. Nos estamos viendo, señor presidente. Gracias por estos minutos aquí con nosotros. Un placer, un honor. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Salamanca la blanca, Salamanca la blanca, ¿quién te mantiene? 4 carboneritas, 4 carboneritas que van y vienen. Y el romero tendido está y en el chumanteo. Tendido está en el ¿Cómo quieres que tenga? ¿Cómo quieres que tenga la cara blanca? Si soy carbonerita, si soy carbonerita de Salamanca. Y el rodero tendido está y en el chumanteo. Y el perejil tendido está en el maní. Esto es El Sol de Nuestra España. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Esto es El sol de nuestra España. Muy bien, amigos, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Vamos a cerrar el concurso de Españolísimas. Pues después pueden seguir llamando para lo que va a ser la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano para la otra semana, el Encuentro Internacional de Tunas. Pero ahora sí, bueno, gracias a todos los que han llamado, todos los que han participado. Excelente, realmente no nos quejamos porque la gente responde y eso es muy importante, nos alegra muchísimo y nos llena, nos gratifica el alma. Pero bueno, hay ganadores, vamos a ver quiénes llevan ahora estas entradas. Mili, por favor, te escuchamos. Muy bien, atención, sí, tenemos los 4 ganadores del sorteo de Españolísimas para ir a ver Pasión Española el próximo jueves 27 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Colonial. Así que atención, tenemos, primer lugar, Estela de la Fuente. Después tenemos a Marta de Capital Federal, documento terminado en 543. Alberto de Claypole, documento terminado en 822. María del Carmen de Lugano, documento terminado en 139. Repito, Estela de la Fuente participó vía Instagram, sí, por eso no tenemos el documento. Estela de la Fuente vía Instagram. Marta de Capital Federal, documento terminado en 543. Alberto de Claypole, documento terminado en 822. María del Carmen de Lugano, documento terminado en 139. Así que estas son las 4 personas ganadoras de este sorteo de Españolísimas. Cada una se llevó una entrada para ir el próximo jueves 27 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Colonial. Atención a aquellos que quieran ir. ¿No ganaron? Bueno, atención, todavía quedan algunos lugares, así que se pueden comunicar al 11 33 01 7929. Repito, 11 33 01 7929 o a través de las redes sociales las pueden contactar a Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, ahí pueden coordinar para las entradas. Y seguimos con el sorteo, la semana que viene ya anunciamos quiénes son los ganadores para ir al Encuentro Internacional de Tunas. Atención, son 4 pares de entradas, así que pueden ir acompañados el próximo viernes 5 de diciembre a las 20 horas que se va a realizar en Solís 485 en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Perfecto, Mili, muchísimas gracias. Realmente 19 grados 4 la temperatura actual en Buenos Aires, 48% de humedad, cielo ligeramente nublado, la visibilidad normal 10 kilómetros. ¿Y cómo estará la costa atlántica? ¿Estará por estallar la costa atlántica? Se lo voy a preguntar a Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino. Ya decía español, mira dónde te mandé, La Rosa. Un italiano en España, no importa. ¿Qué haces, Robert? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bárbaro? Bien, explota la costa. Realmente Contanos. hace 20 grados de temperatura, pero hay una cantidad enorme de gente que ha venido en estos 4 días. Es un poco para salir un poco de la rutina. Te das cuenta fundamentalmente en los lugares donde ya no se puede estacionar y donde muchos de los restaurantes que vos ves normalmente con poca gente están realmente desbordados. Da la impresión, porque la semana anterior el doctor Juan de Jesús, el jueves anterior, dio como el arranque de lo que significaba la temporada 2025. Y hay algo importante, Cacho, que tenemos que resaltar. El sábado anterior, hace exactamente una semana,
comenzó la tarea de los guardavidas en playa. Esto es muy bueno. Bien. Los primeros 150 guardavidas ya están, es decir, que la gente que venga tranquila, aquellos que quieran estar en la playa, porque ya comenzó también el operativo de la gente del SUGARA, que es el Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina, que ya está trabajando por estos lugares, ¿no? Ah, bueno, excelente, excelente. Así que, bueno, Roberto, tenemos algunos temas para destacar. Uno de ellos, vamos a hablar un poquito de lo que es el boxeo, algo, porque está Fernando Puma Martínez, el Pumita, que está presentándose con una propuesta muy particular. Es así, ¿no es cierto, Robert? Sí, y en un lugar distinto. Vos sabés que últimamente hay un jeque turqui y algunos muchachos más de Arabia, de toda esa zona. Hay una moneda, perdón. Hay una moneda por allí, si es un jeque árabe. Sí, hay una moneda. El que está muy caliente por esto es Canelo Álvarez. Ajá. Porque Canelo Álvarez, que es un gran boxeador, siempre le manejaron un poco los boxeadores que iba a enfrentar. Claro. Y ahora este turqui le compró cuatro peleas y lo va a hacer enfrentar con tipos que ya tienen un riesgo teniendo en cuenta la edad de Canelo. El Pumita es un chico joven, está muy entrenado, es el único campeón que tiene la República Argentina. Y vos fijate cómo es la situación. En 19 peleas está invicto este chico, pero enfrenta a otro que se llama Jess Bambán Rodríguez, que de 22 peleas tampoco perdió ninguna. ¿Querés que te diga una cosa? Yo te digo porque el otro día pasó. Como son los 4 títulos, uno tiene el Pumita y 3 tiene este chico Bambán Rodríguez, que si las peleas son media, viste, parejita, siempre te dan un empate, viste, porque no quieren que nadie quede fuera de la historia y para seguir haciendo pelea. Pero bueno, lo importante de todo esto es un chico que siempre se entrena. Peleó frente a un japonés, Yoka, que es realmente uno de los tipos hasta ese momento más importantes de campeones del mundo peso por peso, y le ganó en Japón, ¿viste? Es decir, y le ganó el título en Japón. Este chico se entrena muy bien y aparte está acompañado por un hombre que conozco mucho, que es el doctor Quinteros, que es un paisano mío de Villa Ballester, que casi siempre acompaña a todos los campeones del mundo, ¿no? Mirá vos. Así que es importante eso. Habrá que ver qué pasa en la jornada. La jornada, viste cómo son estos muchachos, como se va a dar por DAZN, que es un canal de streaming, un canal alemán. Es medio embromado para ir a ver la pelea hoy. Yo creo que va a ser muy complicado porque no se la quisieron vender a nadie, especialmente la gente de ESPN que la pedía. Vamos a ver cómo puede llegar, a ver si en definitiva en el último tiempo, en las últimas horas, se puede concretar algo para ver la pelea. Pero empiezan comiendo canapé con caviar a las 4 de la tarde, ¿viste? Son veladas raras, ¿viste? Pelean, hay 10 combates, empiezan a las 4 de la tarde comiendo caviar, y vos ves ahí sentados unos muchachos que ni tienen la menor idea de lo que significa el boxeo, pero lo invitó el jeque y hay que cumplir, ¿viste? Obvio, claro que sí. Bueno, quien no anda en Pumita, pero anda en un Alpine, Franco Colapinto, que va a largar 15 en el Gran Premio de Las Vegas, 15º, es así, ¿no es cierto, Robert? Sí, que pasó la primera quali con holgura ayer y que después se vio un poco complicado por el tránsito y también por alguna maniobra de la última vuelta que quizá podía clasificar un poquito más adelante. Era imposible. El auto ya en una competencia normal, que siempre es difícil llevar, con una lluvia que era impresionante en la tanda de clasificación, así que yo creo que es importante que manejó bien Colapinto, más allá de ese errorcito que corrigió en la última vuelta, que no pudo clasificar un poco más arriba. Lando Norris, ¿te acordás cuando yo te dije que para mí el campeón iba a ser Piastri? Sí, señor. Bueno, este chico en la segunda etapa de lo que significaba la competencia está pero mal, y me da la impresión que en el equipo el candidato es Norris, ¿viste? Que ayer casualmente quedó primero para salir en la primera fila junto al campeón del mundo Verstappen, y gran actuación de Carlos Sainz con el Williams quedando tercero en una competencia que se va a dar esta noche alrededor de medianoche, porque sabés que en ese uso horario tenemos 5 horas, ellos están 5 horas atrasados con nosotros, ¿viste? Y en definitiva, bueno, vamos a ver qué puede ser de la pelea. Yo creo que si llueve, esto tomémoslo con pinzas. Si esta noche llueve, en la noche allá de Estados Unidos, en Las Vegas, que más allá de los autos hay un tragamoneda más o menos cada medio metro, el
tema fundamental va a ser, si llega a llover, Sí. Colapinto puede tener alguna alternativa de escalar un poquito más arriba. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Mojemos Que la es pista. una competencia más. Mojemos la pista con unas ¿Qué? regaderas y unas mangueras, así que por eso. Bueno, escúchame. Antes que nada, ya que hablamos del deporte, le quiero mandar un saludo a mi querido amigo Daniel Castro Vázquez, que es un referente muy importante de la colectividad española y del deporte argentino. Así que por eso, un gran abrazo para Daniel Castro Vázquez, que le gusta todo lo que hacemos del fútbol y es un apasionado del deporte argentino e internacional, con España, obviamente. Escúchame, se vienen los premios Alumni el próximo 26 de noviembre en el predio de la AFA. Bueno, algo interesante para, digamos, un mimo al alma, ¿no es cierto?, para el deporte argentino. Pero yo te explico porque es un premio del Alumni que hace muchos años que se da. Y fundamentalmente se da a muchos trabajadores del periodismo que muchas veces no se lo tienen en cuenta. Esto es lo importante. Claro. Porque hay muchos chicos que trabajan en el fútbol de ascenso, que tienen programación, que tienen programas partidarios y que muchas veces, como no están en los grandes medios, son un poco postergados. Así que a mí me parece importantísimo y que también tenga el aval de lo que significa la AFA para dar estos premios, porque son incentivos a muchos chicos que fueron estudiantes recientes, hace 4 o 5 años, que se encaminan en la profesión y que de una u otra manera, lo importante de todo esto, se sienten halagados por un premio para seguir en una trayectoria. Sabemos bien, Cacho, como locutor y periodista, que no es fácil, pero es un gran incentivo para el tipo que arranca en la historia, ¿no? Pero tienen que poner también, sabes que yo ya lo comenté a otros colegas, el rubro como locución comercial deportiva, que no está todavía eso instituido. Y aparte escúchame, y aparte de todo esto que lo entrega el círculo de directivos y ex directivos del fútbol argentino también, es para, como vos lo estás diciendo, Roberto, las distintas categorías, los jugadores, los técnicos, los árbitros, los dirigentes, los medios de comunicación y todos esos que son postergados en algún momento y que esto es un mimo al alma, sin lugar a dudas, Seguro. No solamente el rubro de ustedes, sino también los operadores de radio que hacen el fútbol, viste, que tienen que meter 250 tandas, que andan con los horarios, con todo, que la verdad muchas veces es complicado, ¿no? Pero claro que sí, Robert, claro que sí. Bueno, escúchame, hoy final de la Copa Sudamericana, el Granate se la juega hoy en Paraguay, ¿eh? Sí, y hay una cantidad de hinchas que fueron. Ahora, yo siempre digo, vos sabés que en el sur, aunque la gente me va a decir que dice o algo, un club que ha avanzado enormemente en los últimos, 10 años, 15 años es Lanús, que le ha dado la posibilidad, concretando con varios lugares transportistas, de tener un viaje bastante barato para que los hinchas puedan ir, para que puedan disputar el partido frente al Mineiro, que es un equipo que, ¿cómo se llama?, con un técnico argentino. Entonces, en definitiva, hoy a las 5 de la tarde se va a jugar el partido ahí en Asunción del Paraguay. Esperamos realmente que Lanús, que es dimensionó mucho más de lo que significa ser un club de barrio tan importante en la zona sur, que tenga un título más, que es en definitiva más allá. El único que no quiere, creo que Albertito Báez, que es hincha de Banfield, que los odia, pero después los demás me parece que todos los quieren. Claro, los de Banfield no lo quieren, ¿viste? Pero bueno, igual son minoría, no son muchos. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, y después tenemos Rosario Central, tenemos Boca, tenemos Racing River para el lunes también, ¿no es cierto? Claro. Dejando un segundo solamente este título nuevo que se ha creado, ¿no? Sí. Yo digo, viste, muchas veces nos gana la soberbia y a veces, esto lo puedo decir algo que es políticamente incorrecto. Decime. Muchas veces cuando Messi se enoja, es por este tipo de cosas que se hacen AFA. Ajá. ¿Entendés? Sí. Porque yo lo voy a dejar aquí en clave. Y se lo digo al número uno, que lo conozco hace 30 años atrás. Que no nos gane la soberbia y pensar que un campeonato del mundo nos da la posibilidad de hacer lo que queremos. Exacto. Porque, viste, un título como este de Rosario Central, nos juntamos los dirigentes ya saben, esto proviene de Chiquitapia del grondonismo, levantan toda la mano, mañana van a dar un título, no sé, a uno cualquiera. Es más, te digo, hay algo que la gente no sabe. En el próximo campeonato de Primera C,
va a haber un equipo que es el equipo de Messi, que Claro, es el hermano de Messi. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, Exactamente. muchas veces cuando vos vas a los federales, te digo porque pasa acá, que está Sí. disputando el equipo de San Bernardo, el federal, sí. y van a Ayacucho, van a Saladillo, van a Tandil, van a Mar del Plata a jugar Sí, sí. para intentar entrar en el fútbol grande. Y me parece que muchas veces hay que saber distinguir que estos equipos que juegan 100 partidos para estar un día en AFA, a otros los señalan y los mandan con el dedo, ¿no? Claro que sí, Robert. Robert, te voy dejando porque ya me está pisando con el motorhome Enrique Larro... ya cambié todo. Ernesto Arriaga me está pisando con el motorhome, ¿te parece? Atento a la bueno, decile a Arriaga, escuchame decile a Arriaga, yo tengo un auto nuevo ahora. Escuchá. Decile a Arriaga que él me carga, le voy a mandar la foto. Tengo las dos BTV vigentes, tengo noviembre del 25 y noviembre del 26. Sí, ajá, bueno. Se la voy a... Es decir, que todavía no se me venció una y tengo dos BTV. Bueno, no dejes pasar. Él decía que por un problema psíquico no me la daban. Bueno, te voy dejando, Robert, que ahí viene Abrazo, Arriaga. Abrazo grande. Chao, Roberto. Chao. Arriaga, te estamos escuchando. Está con todo hoy Arriaga y La Rosa, ¿eh? Qué dúo que son ustedes, muchachos, ¿eh? Atento a La Rosa. Ya cortó La Rosa, ya cortó. ¿Cómo andamos, Arriaga? Contanos. Triste, che. ¿Qué pasa? Ayer venía el jefe de policía vial, de seguridad vial, por la ruta 11 en Gesell, Sí. en un patrullero. Sí. Un camión se fue de lado, lo pasó por arriba y lo falleció. Ah, por Dios. Bueno, qué terrible. Ah, por Dios, nos enteramos ahora. Terrible. Ruta 11, kilómetro 412. Sí. Mira, María me dice 413, la Jetta, por Sí, favor. bueno. 413, ruta 11, Villa Gesell, el camión se fue del otro lado y lo chocó de frente. Ah, por Dios. Bueno, terrible. Realmente terrible. Así que, Arriaga, te hago una pregunta, porque ahora estamos en fin de semana largo, ¿no es cierto? Y seguramente los camiones, como vos estás comentando, ¿tienen restricción en este fin de semana? Contanos. Ya terminó la restricción, comienza el día lunes de 14 a 22. Ah, bueno, perfecto. ¿Los controles se siguen haciendo en las rutas habitualmente? ¿Policía, seguridad vial, todas esas cosas? Policía de la provincia sí, le falta un poquito más a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Bien. que los muchachos trabajan muy bien, pero le falta un poquito más de presupuesto a la agencia. Bueno, hace falta presupuesto. Hay que controlar, que eso es muy importante, Arriaga. Escúchame. Cuando hay control, bajan los siniestros viales. Exactamente. El argentino latino. Exacto, exactamente. Escuchame, Ernesto Arriaga, te hago otra pregunta. El resto de las rutas, autopistas, aeropuertos, estaciones de tren, ¿cómo anda todo? Aeroparque de 6 opera con normalidad, las autopistas panamericanas del oeste y Richeli con mucho tránsito a provincia. Sí. Y la General Paz a esta hora 50 kilómetros por hora. Ajá. Recordar la ruta 5 con muchos camiones, porque ayer no trabajé, no por hoy, muchos camiones que van a descarga de cereales. Sí. Y en Macachín la ruta 118 normal. El Bien. paso internacional Cristo Redentor habilitó a las 24 horas del día, el Jama cierra a las 23 y el Cardenal Zamora en Villa Angostura cierra a las 19 horas del día de hoy, señor Di Profio. Perfecto. Las BTV, ¿cómo viene la mano con las BTV, Arriaga? Cuéntemelo usted que sabe más que yo, porque yo estoy medio velero hoy. Bueno, las BTV obviamente hoy es sábado, así que para que tengan en cuenta, el lunes no trabajan, así que el martes pueden pueden meter por página web y pedir a partir del martes los turnos. O sea, aparte este mes terminan en 1 las patentes. Sí, señor, que tiene esa verificación, o todos aquellos que la tienen atrasada. Perfecto. Dígame ahora en este momento, ¿por dónde están con su satélite, mi querido Arriaga, y con la Gran María? Estoy parado en una estación de servicio, al costado, María, están haciendo pichí los perritos en un campo. Bien. Y si usted me permite... Sí, le permito. Meli me lo permite. Sí. Y la audiencia me lo permite. Sí. No se estila esto, pero es con mucho respeto. Sí. Usted me deja hacer un silencio de 5 segundos totales en la radio y en el programa y después le digo por qué. Dígame, vamos. Ahora, por favor, 5 segundos, silencio total. Vamos. Muchas gracias, señor Di Profio. Sí. Es una energía que tiro para Carlín,
Carlín Arriaga, que está en la Basta Rica, está entubado y está muy mal. Bueno, le mandamos energía. Energía, no exactamente. La radio tiene esa energía y radio verdad. Exactamente. Carlín Arriaga está entubado, está muy mal. Sí. Y mandamos esos 5 segundos del Sol Nuestra España, la producción, María, las perras y yo, esa energía que necesita Carlín, que está muy mal. Exacto, exactamente. Bueno, querido Ernestito, nos reencontramos, ¿te parece, el próximo sábado aquí en el programa? ¿Está? Por supuesto, y dígale a Citameli Mili. que seguramente nos vamos a encontrar el 4 Sí. de diciembre Sí. en el Four Seasons. Bien. ¿Qué paquetería lo de ustedes, muchachos? ¿Qué paquetería? Elegante Sport con el señor Orcacho y Profio. Sí. Y es el cóctel anual de Secaitra. Sí, señor. Y con usted por ahora el día 26 de noviembre Bien. en Seguridad Vial. Bien, ya la tenemos a Belén preparada para el 4 también, ¿eh? Acordate que ya tenemos el 4 preparada, ¿eh? Así que sí, señor. Sí, Belén, sí. perdón. Te me había dicho, así que por eso. Bueno. Ella es tan magnífica, Belén es tan magnífica que es bajo perfil. Sí, totalmente. Y mira que bajo hace perfil, pero son los que más trabajan, ¿eh? Sí, y mira que hace la realeza española, pero mantiene un perfil muy bajo, ¿eh? Realmente es para destacarlo. Sí. Así que, bueno, Arriaguita, hasta el próximo sábado. Fium, querido Arriaga, para vos y María, ¿eh? Hoy sin fium, porque estoy triste, pero los quiero mucho y lamentablemente la radio debe continuar. Claro que sí. Un beso enorme. Sí, lamentablemente uno puede estar, pero tiene que estar arriba. Claro que sí. Un beso enorme, Arriaga. Un beso enorme, Ernesto. Un beso. Lo quiero mucho. Nosotros también. Chao, querido. Chao, amigo. Chao. Ernesto Arriaga, con todo el tránsito del transporte argentino. Bueno, nos vamos despidiendo, amigos. Mili, por favor, rapidito, que ya tenemos que entregar el programa. Así es. Recuerden, aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros y los ganadores también, del sorteo de Españolísimas, que se pongan en contacto 11 36 76 6100 y a través de toda la multiplataforma digital, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Me despido hasta el sábado que viene. Amigos, esto ha sido todo por hoy. El Sol de Nuestra España, edición federal. Próximo sábado, minutos después de las 11, nos encontramos. Gracias, Beto, en la puesta en el aire. Quédense en el dial. Ya llega Galicia Emigrante con Lorena Lores. Beso enorme, Lore, para vos y todos los chicos del programa. Gracias, quédense en el dial de Radio del Pueblo. Hasta el sábado que viene. Chau, buena vida.
Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.